Hola y bienvenidos a Culturas Políticas. Hoy, para poner el colofón a la temporada, cerramos con nuestra miniserie dedicada al aborto. Hace unos días estudiábamos qué ocurriría en Estados Unidos si el Tribunal Supremo derogaba su propia doctrina del caso Roe contra Wade, como finalmente ha ocurrido. Examinaremos hoy la dimensión legal e histórica tanto en aquel país como en España. Para ello contamos con las abogadas Beatriz Martos y Elena Aldave, juristas y representantes de Más Sociedad. Bienvenidas. Hola, buenas tardes, Buenas bienvenidos. tardes, gracias. Y con Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, un habitual ya en estos micrófonos. Gracias de nuevo por venir, Rafa. Buenas tardes, gracias. Los habituales también se han dejado caer por aquí hoy. Álvaro Petit, consultor político, periodista y poeta, muy buenas. Muy buenas. Y el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias, hola. Hola, buenas tardes. Presenta a Javier Collado, también docente en la Universidad Rey Juan Carlos. Te recuerdo que si te has perdido algún programa puedes encontrarlo en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music e incluso en YouTube. En todas ellas te puedes suscribir para estar al corriente de todo lo que publicamos. También estamos en la cuenta de Twitter, @culturpol, y en la web culturaspoliticas.com. Empezamos hoy echando la vista atrás hacia la historia del aborto, así que David, cuando quieras. Bueno, gracias, Javier. Hoy voy a empezar yo, que normalmente pasamos enseguida a los expertos, que por eso les llamamos, pero yo, si hemos pensado que hoy era, especialmente después del último podcast que tuvimos, era útil hacer un pequeño resumen de la trayectoria del aborto porque estimamos que es ilustrativa. Hoy en día el debate está focalizado en la cuestión moral. En la cuestión moral es una cuestión de derecho a la privacidad. Y además hay una dimensión especialmente, peculiarmente desagradable que enfrenta al nasciturus y a la madre. Y el debate, que está muy toxificado y muy polarizado, gira en torno a estos tres pilares. Entonces, es bueno recordar que en términos históricos la discusión sobre el aborto no ha recogido estos temas. Hasta el siglo XIX, hasta el último cuarto del siglo XIX, en el mundo no católico, hasta el XIX el aborto estaba tolerado. Antes de que se detectara movimiento fetal. Antes de que la madre detectara que el feto se movía. No era una práctica que estuviera recomendada, digamos, pero no había una sanción casi ni siquiera moral. En el último cuarto hablo del mundo no católico, del mundo protestante y especialmente el mundo angloamericano. ¿Qué es lo que ocurre en ese último cuarto del siglo XIX? Primero, que se profesionaliza la profesión médica y específicamente la disciplina ginecológica, lo que llamaríamos obstetricia y ginecología. Y hay un proceso de expulsión de las comadronas y de los aficionados y de profesionalización. Y se empieza a regular el aborto y a poner en manos de los médicos. Pero incluso en ese proceso, en un momento inicial, no se trata de prohibir el aborto en términos legales, morales, sino de ponerlo en manos de profesionales. En segundo lugar, la expansión de la eugenesia. El control, y ya sí adquiriendo una dimensión moral del aborto, en Estados Unidos específicamente, es para fomentar la natalidad entre las mujeres blancas. Ellos perciben que el aborto tiene una incidencia especialmente alta en las mujeres blancas de clase media y empieza, a través de estas doctrinas eugenésicas, hay un momento de pánico moral en el que se asocia esta tendencia abortista, vamos a llamarlo así, entre las mujeres blancas de clase media y clase media alta, se asocia con lo que hoy llamaríamos teorías de la sustitución, de que mujeres no blancas se van a reproducir más rápido que las blancas. Fijaos que nada de esto tiene nada que ver con la cuestión moral acerca del aborto. Son debates que son completamente distintos. Y luego ya la última iteración, porque es cierto que el aborto se va restringiendo hasta los años 60 y 70. En los años 60 y 70, tanto en Europa como en Estados Unidos, se liberaliza, además muy rápido. Ahora es cuando se asocia al derecho a la intimidad de la mujer. Y luego se produce un fenómeno de politización que de nuevo tiene muy poco que ver con la cuestión moral. El aborto es cogido como bandera por dos campos políticos que están cada vez más polarizados, y lo que hay es un cálculo político detrás. Además, esto está con nombre y apellidos. Estoy pensando, por ejemplo, en Paul Wehrich, y es un tipo que es muy claro. Vamos a coger al aborto para politizar ahora ya sí a los protestantes evangélicos norteamericanos y utilizarlo como ariete electoral, al servicio del sectarismo partidista. ¿Vale? Los protestantes hasta ese momento no estaban movilizados por el aborto, es una cuestión católica. Los católicos siempre lo han estado. Siento el enrollarme aquí y además a la entrada, pero lo que sí es evidente, haciendo este pequeño barrido histórico, que seguro que tiene imprecisiones porque estoy yendo muy rápido,
es que el aborto trasciende del aborto. Y el aborto se ha puesto al servicio de otros intereses políticos. Con la izquierda ocurre igual, ¿eh? Por ejemplo, el caso de Roe v. Wade, el que todos conocemos, a Jane Roe se la utiliza. Ella quiere abortar y no aborta porque las abogadas la utilizan para llevar un caso a la Corte Suprema. De hecho, ella el niño lo tiene. Y luego se pasa toda la vida con mucho resentimiento denunciando al movimiento feminista o a esa parte del movimiento feminista y a estas abogadas en concreto porque efectivamente la manipulan. Una última pincelada por aterrizarlo a los años 70. Cuando se produce Roe, lo que hay una situación de dispersión dentro de los Estados Unidos, en el que buena parte de los Estados Unidos, casi todo, el aborto es legal, y donde no es legal se tiende a tener este mito de que lo que está es prohibido todo, y no es cierto. Es cierto en un par de estados, en Texas y en otro hay por ahí. La mayoría de estados lo que tienen son restricciones que velan por la seguridad de la madre, o por lo menos el espíritu de la letra es ese. Y la situación empieza a enquistarse y a polarizarse en los términos que conocemos hoy a partir de la sentencia que cuando se pronuncia no es especialmente polémica, salvo en círculos católicos, y de la manipulación de esa sentencia por parte de agentes políticos. Entonces, lo dejo aquí. No sé si vosotros podéis apuntar algo, sobre todo el contexto español, que muchas veces hablamos sin saber, nos quedamos en Felipe y no sabemos qué había antes. Y yo, desde luego, no lo sé. A ver, o sea, yo creo que antes de entrar en el caso español hay un elemento básico de tu análisis histórico que creo que hay que tener en cuenta, que es el avance de la medicina. O sea, que no es solo que aparezcan disciplinas, especializaciones que afectan directamente al cuidado de la madre y del nonato, sino que realmente hay una proyección tecnológica que permite detectar vida de una forma fehaciente. O sea, que es que estamos hablando de principios del 19 donde no nos olvidemos, o sea, es que no había luz eléctrica. No sé si me explico, o sea, es que es relativamente importante poner las cosas en contexto, porque claro, o sea, dices, no, solo cuando la madre lo sentía, es que hasta que la madre lo sentía era muy difícil, o sea, considerar que ahí existía una vida y menos una vida autónoma o dependiente en determinados aspectos. Entonces, yo creo que la evolución histórica tiene, o sea, puede tener una relación, y lo has hecho muy bien, con el devenir político de la sociedad y especialmente en determinados países. Pero me parece que hay un elemento básico que tiene que ver con los propios avances tecnológicos y médicos, en los que cada vez es más evidente, o sea, cada vez es más posible mantener vida autónoma antes, por decirlo de alguna manera. O sea, cada vez el argumento de fondo que de alguna manera se utiliza siempre, aunque no sea de manera explícita, en distintas legislaciones para, o sea, para mantener la legalidad del aborto, tiene que ver con la incapacidad del feto de vivir fuera del seno materno. Eso se ha ido, o sea, se ha ido retrasando, por decirlo de alguna manera, o se ha ido adelantando de una manera espectacular. O sea, que hay casos, o sea, no es que hay casos. Hoy en día podemos decir con ciertas certezas que a partir de la semana 21, a partir de la semana 22, las probabilidades de sobrevivir fuera del seno materno son altísimas, o sea, existiendo dificultades. Y eso de alguna manera supone, desde una perspectiva médica, o sea, tiene que afectar de forma directa a la discusión social, creo que de alguna manera también a la discusión moral, pero sobre todo a la discusión jurídica, ¿no? Y, y creo que prescindir de ese elemento en el análisis convierte el análisis en algo como demasiado plano, no sé si me explico, en algo que, como si las circunstancias fueran las mismas o hayan sido las mismas durante los dos últimos siglos, ¿no? Entonces, me parece que introducir ese elemento en el análisis tiene, o sea, es relevante porque, en mi opinión, o al menos en mi cabeza, cambia la forma de concebir el problema, ¿no? Bueno, ahora que has hecho estas puntualizaciones, yo suelo hacer dos más en la misma línea. Una es que cierto sector del movimiento feminista tiende a asociar restricción, control sobre el aborto con agresión a la madre. Y esto que ha comentado Rafa, que lo has comentado de pasada, es que es muy importante. El hecho de que cuando se empiezan a emitir normas legales que regulan el aborto, una de las dimensiones más importantes es precisamente la seguridad de la madre. Es que se establece una norma para impedir esos abortos ilegales con una percha. Y las hemorragias y
y los desastres que se asocian con el aborto preregulado, si quieres. Y yo no sé en qué medida, me pregunto, quizá lo podemos ver luego, ¿en qué medida esto se puede traer a la actualidad? Aquí siempre se menciona la salud de la madre, la salud mental de la madre como un pretexto para abortar. Y yo nunca he entendido por qué. Porque sabemos que la decisión de abortar puede ser muy traumática para la propia abortante, para la madre, y esto hay que contemplarlo en la regulación. Los efectos negativos que el aborto puede tener sobre la madre, independientemente del nasciturus. Y luego otra cosa que bueno, no sé si lo veremos o no, relacionada con estos avances tecnológicos, hoy en día, por virtud de las normas que regulan el aborto, se está seleccionando fetos que son viables y que se interrumpen, se descartan, como lo quieras llamar, por criterio de selección médica. Vamos, tenemos todos en la cabeza el caso de los síndromes de Down. Tiene un niño con síndrome de Down y este niño se elimina. O este feto se elimina, como lo quieras poner. Que yo creo que también añade una dimensión, ahora ya desde luego soy moral, que es para hacernoslo mirar. Yo creo que la tecnología ha avanzado a una velocidad y en este caso no es tan novedosa, que ha ido por delante de las cuestiones morales, de legitimidad de este tipo de decisiones. O sea, yo creo que hay un elemento previo a la regulación y por no cambiar la orientación, pero creo que es importante hacerlo como matiz en la línea que tú dices, ¿no? Que es la vinculación de la prohibición de determinadas conductas con el mercado negro. No sé si me explico. O sea, el hecho de que el prohibir determinadas conductas acaban generando que esas conductas se realicen de manera indefectible y además se realicen en peores condiciones y por tanto de una forma más perjudicial para la sociedad. Pero es un argumento que no se aplica siempre. O sea, estamos asistiendo en España al debate sobre la prostitución en los últimos meses y nadie plantea que prohibir la prostitución va a generar peor prostitución. O sea, va a provocar que aumenten las mafias, que se dé el mercado negro. O sea, me parece que es una contradicción evidente, pero ni siquiera, o sea, porque ya no se trata de ejemplos como básicos, como el asesinato, ¿no? O sea, decir, oye, no, pues es que el asesinato va a ser menos limpio, porque resultaría ridículo. Pero me parece que es una lógica que de alguna manera es antijurídica. Porque siguiendo ese principio básico, casi ninguna conducta prohibida debería prohibirse. No sé si me explico, porque siempre existe la posibilidad de que las vías alternativas para tratar de llevar a cabo esa conducta antijurídica sean más perjudiciales para la sociedad. Me pongo en el caso de la transparencia o de la corrupción. O sea, cuando prohíbes la corrupción, empieza a haber corrupción mucho más difícil de controlar, por decirlo de alguna manera. Y por eso dejo de prohibir la corrupción. Es que, o sea, no tiene sentido. Entonces es un principio lógico que aceptamos como válido y que, en mi opinión, cuestiona la propia naturaleza del ordenamiento jurídico, que es que las conductas antijurídicas es necesario penalizarlas más allá de sus consecuencias y que el hecho de que al penalizar una conducta pueda producirse fuera de o pueda tratar de producirse de una manera diferente y en ocasiones mucho más arriesgada, por decirlo de alguna manera, pues en mi opinión no es un argumento suficiente para no regular sobre determinada materia, pero bueno, era simplemente por matizar esa entrada y entramos en lo de España cuando queráis, o sea. Beatriz. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, y muchas gracias, David, por el repaso histórico que has hecho, yo creo que en lo que coincidimos, al menos yo fundamentalmente, es en un poco lo que has puntualizado, en que el debate está muy polarizado y que al final ha sido un tema que ha sido un poco caldo del oportunismo político, ¿no? Porque al final, si damos un paso atrás, lo que hay detrás del aborto es una realidad que es embarazos inesperados o no deseados de mujeres, ¿no? Y pues si damos un paso atrás y pensamos un poco fuera de la caja, por así decirlo, pues oye, hay una realidad que es así, que existe, que ha existido siempre y que va a seguir existiendo, que es que hay personas que tienen embarazos inesperados o no deseados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es muy fructífero y rentable políticamente dejar el debate un poco en ese punto encasquillado de aborto sí o aborto no, en vez de intentar pues salirse un poco fuera de eso y pensar creativamente qué soluciones o qué alternativas se puede dar para esa situación que existe, que es la de mujeres que se encuentran en situaciones a veces muy complicadas, otras no tanto, pero en cualquier caso ante un embarazo inesperado. Sí, y por apostillar un poco, Rafa, lo que decías, o sea,
claro, si a las personas que les parece antijurídico el aborto o un hecho inmoral, por supuesto quieren prohibirlo, pero la realidad es que no hay un consenso y hay una sociedad enfrentada, 50-50, no hay mayorías, no hay amplias mayorías sobre este tema, entonces hay una realidad que es que hay mujeres que abortan. Entonces, ¿por qué nadie habla de cómo creativamente solucionar ese problema y ayudarles o darles asistencia o no sé, mínimo alternativas, o rediseñar? O sea, al final es un problema, es mucho más fácil o prohibir el aborto o permitir el aborto sin ningún tipo de límite que rediseñar socialmente todas las estructuras que hacen que esas mujeres aborten, ¿no? Entonces, o sea, el problema en Estados Unidos es, bueno, y ahora los estados abolicionistas, ¿qué soluciones van a dar? O sea, ¿van a regular asistencias, ayuda, garantías, apoyo económico, apoyo en materia de conciliación o van a obligar a esas mujeres a irse a otros estados a abortar y seguir sin solucionar el problema? Pero, como decía Bea, o sea, es un problema de oportunismo político y de tanto el ala progresista como el ala conservadora regulan y hablan donde hay votos. Y dudo mucho de que de verdad les importen las mujeres o los no natos. Antes de pasar a Álvaro, que me ha pedido ahora la palabra, habéis mencionado las dos el adverbio creativamente, ¿no? No sé exactamente a qué os referís con esas soluciones creativas. Yo creo que al menos el punto de partida tanto de los pro vida como de los pro choice debería ser que las mujeres elijan con libertad. Entre dos opciones viables. Bueno, dos o varias. Bueno, pero me refiero a abortar o no abortar, entre continuar con su embarazo o no, que lo elijan con libertad. Al menos deberíamos aspirar a ese consenso, que hoy en día es una cosa que no se da, porque hay muchísimas mujeres que abortan por motivos económicos, por presiones machistas de sus parejas sentimentales, por presiones laborales porque si no van a ser despedidas. Entonces, o sea, para empezar habrá que asegurarse de que ante un embarazo inesperado, la mujer cumpla su deseo más íntimo, bien sea abortar o bien sea no abortar. Los pro vida no van a bajarse de su burro y los pro aborto tampoco, pero estaremos de acuerdo en que hay unas cosas razonables, como que se le debe dar el apoyo a una mujer que quiere seguir adelante con su embarazo y no lo tiene. Si le fallan sus estructuras familiares, su pareja sentimental, su trabajo, si le falla todo, el Estado no puede fallarle, tiene que proponer una solución. Y eso va desde ayudas hasta medidas de conciliación, guarderías, o sea, todo un sistema público que en España somos de los países en los que menos inversión hay en este sentido y que es muy necesario. Volveremos luego sobre eso, Álvaro. Sí, yo retomando el repaso histórico que ha hecho David, las puntualizaciones de Rafa y todo lo que se ha comentado, claro, a mí me surge yo no soy jurista, pero me surge una duda, y es que estáis hablando del aborto y de su regulación como si, y digo trayéndolo al día de hoy, como si para determinados legisladores el aborto fuera un problema, cuando ya ha dejado de ser un problema para ser un derecho. Y por lo tanto no hay punto de conflicto a resolver. Es un derecho. Y ha adquirido esa categoría. De hecho, en las reacciones a la decisión de la Corte Suprema no han sido reacciones, digamos, de puntillismo jurídico, sino de quienes han reaccionado en contra consideraban que se les estaba arrebatando un derecho. Y cuando en España, desde el año 2010 hasta hoy, todo lo que ha tenido que ver con las legislaciones y modificaciones legislativas de las leyes del aborto, cuando lo hizo el gobierno de Zapatero, se consideró un derecho conquistado. Cuando el gobierno de Rajoy hizo la modificación, era recortar derechos y se organizaron manifestaciones. Y ahora que el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la intención de retocar la ley en base a la de 2010, también se ha hecho, al menos con la retórica, del derecho, de fortalecer un derecho adquirido. Entonces, claro, desde el punto de vista jurídico, es que quizá lo primero que hay que resolver, o donde está el punto de conflicto jurídico y político, es la consideración del aborto como un derecho.
Porque es el punto esencial, es decir, lo que decía Bea o Elena, no recuerdo, el punto de fricción permanente entre los pro-life y los pro-choice es que los puntos de inicio son diametralmente opuestos. Es que unos consideran que el aborto es un derecho y los otros no. Y cuando ya se ha elevado a derecho jurídico algo, no sé muy bien dónde está el debate en torno a una situación, una situación social que hay que regular. No solo está regulada, sino que se le ha elevado de categoría. Es una duda, ¿eh? O sea, yo creo que el problema es un poco más complejo en el sentido de que, o sea, de que el cuestionamiento básico, aunque es verdad que en la opinión pública está como muy consolidado como un derecho fundamental, es que ninguna legislación del mundo reconoce el aborto como un derecho fundamental. O sea, no hay ninguna constitución del mundo que lo reconozca como tal. Y solo por la vía jurisprudencial, el Tribunal Supremo lo reconocía a partir del año 70 en Estados Unidos. Y eso es un elemento básico que hay que tener en cuenta. O sea, que quizá el aborto no estaba prohibido, pero de lo que es evidente es que nunca en la historia se ha sido considerado como un derecho fundamental. Y a día de hoy sigue sin ser considerado como un derecho fundamental, a pesar de que la retórica y la sociedad muchas veces lo considere o lo defienda como tal. Hoy mismo la primera ministra de Nueva Zelanda, en un acto en el Instituto de Empresa, señalaba, o sea, lo aplicaba, o sea, lo decía con total contundencia. Cuando uno ve la constitución neozelandesa y la ley neozelandesa del año 2020, que se ha reformado estando ella de primera ministra, ni siquiera la ley del país en el que está reconoce el aborto como derecho, y esto es un elemento fundamental. O sea, permite el aborto hasta la semana 20, que es absolutamente distinto. No sé si me explico. Entonces, yo creo que eso es un elemento básico y por eso es tan nocivo, o por eso creo que ha generado tanto rechazo la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano, porque una de las cosas que la sentencia, en mi opinión, desde una perspectiva jurídica, tiene es que justifica jurídicamente de una manera muy contundente la reversión de la sentencia de Roe versus Wade, porque realmente era una sentencia jurídicamente muy endeble, porque asume un principio que David en su introducción reconocía como válido, pero que es que solo ha reconocido el Tribunal Supremo como válido, que es vincular el derecho al aborto con el derecho a la intimidad, y que es evidente, y los propios magistrados lo reconocen, que es el único enganche que en ese momento encuentran para reconocer el aborto como derecho al vincularlo a un derecho fundamental, eso sí, reconocido por la Constitución norteamericana en la enmienda 14, que es el derecho a la intimidad, pero realmente, o sea, ni siquiera aquellas legislaciones que son mayoritarias en todo el mundo, que reconocen o que permiten el aborto en determinadas circunstancias, lo vinculan al derecho a la intimidad, lo vinculan mucho más a la salud de la mujer, a la integridad, o sea, hay muchos otros valores jurídicos protegidos que están muy por encima de la intimidad de la mujer desde el punto de vista de la defensa del aborto. Entonces, yo creo que ese es el elemento básico y el que hace que esta sentencia sea tan criticada, que rompe con un principio asimilado desde el año 73, que el aborto puede ser un derecho fundamental y al menos en Estados Unidos es considerado como tal por el Tribunal Supremo. A partir de ahí, o sea, fuera del ámbito de los derechos fundamentales, son muchos los países que de alguna manera reconocen el derecho, o sea, reconocen que existe derecho a abortar en determinadas circunstancias. Y siempre, o sea, o normalmente con límites claros, ¿no? Pero creo que el debate va más allá de eso. Entonces, al final, lo que a mí me genera cierta dificultad en términos intelectuales es, o sea, lo entiendo desde una perspectiva táctica y creo que quizá pueda ser la única solución de convivencia entre dos partes de la sociedad enfrentadas, pues a la mitad o no, creo que eso sería incluso irrelevante, pero que tiene que ver con que cualquier mujer que quiera pueda llevarlo a cabo. Y me explico por qué. O sea, uno de los elementos básicos que se han visto como resaca de la sentencia es que ha aumentado la venta de anticonceptivos. Es una cosa súper peculiar. ¿Qué pone de manifiesto esto? Que la legalización, o sea, la normalización del aborto, que en mi opinión es el drama, o sea, no la legalización, sino la normalización del aborto, ha convertido el aborto en algo, en una solución ordinaria para que aquella mujer que se haya quedado embarazada sin preocuparle, o sea,
que se haya quedado embarazada y no quiera seguir adelante con su embarazo, pueda concluirlo de una manera natural, prescindiendo de garantías o prescindiendo de elementos previos que podrían llevar a esa situación. No sé si me explico. Entonces, en mi opinión, lo que me genera cierto rechazo, lo que me genera ciertas dudas intelectuales tiene que ver con eso, ¿no? Hasta qué punto la legalización o el considerar el aborto como derecho, y con esto acaba generando una normalización del aborto que acaba provocando determinados comportamientos, o sea, que suponen una cierta banalización de algo que tiene importancia, independientemente de cómo lo consideremos, por así decirlo, pero en mi opinión tiene relevancia y consistencia suficiente, y por tanto la normalización acaba generando determinados hábitos de conducta que en mi opinión sí que son nocivos socialmente. Por alusiones, que Rafa me atribuye cosas que yo no quería decir, que yo no he dicho que yo compre la vinculación, o que me parezca incluso oportuna, la vinculación del aborto con el derecho a la intimidad. Yo simplemente me limitaba a reflejar qué es lo que hace la Corte Suprema, y lo que yo no sé si por osmosis es lo que hacen todas las legislaciones de los países avanzados. Además, si vemos los términos del debate, es sobre la mujer, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Sí, pero eso no es intimidad, eso es dignidad, o sea, eso es a lo que voy, es Sí, integridad, es pero salud. un segundo, Rafa, porque va más allá. Porque además hay una dinámica. Bueno, primero, por terminar el argumento, y es que en la órbita conservadora ese argumento también se ha comprado a la inversa, ¿eh? La opinión de Clarence Thomas hace la misma trayectoria, pero al revés. Como Roe se basó en el derecho a la intimidad y la Constitución de esto no dice nada, vamos a tirar para atrás en lógica inversa y vamos a desmantelar toda la legislación de los años 60 acerca de la o sea, que da derechos basados en ese derecho a la intimidad. Yo creo que el punto de conexión, que es accidental, está en los contraceptivos, en Obergefell. Cuando ellos deciden legalizar el uso de contraceptivos agarrándose al derecho a la intimidad, que yo creo que es una posición muy sostenible en el momento que no hay un tercero afectado. Y además esa sentencia se dirige específicamente a los matrimonios, a las mujeres casadas. Y dice que el uso de contraceptivos es una cosa que pertenece al matrimonio en el ámbito de su dormitorio, y pues que no vas a tener a la policía ahí metida. Entonces, ahí se crea una conexión que jurídicamente, incluso moralmente, Rafa, es que estoy plenamente de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy absolutamente de acuerdo. Pero el derecho no opera en un laboratorio. El derecho opera en las sociedades reales. Y lo cierto es que en la sociedad real nos parezca intelectualmente más o menos sólido, esto lo ha comprado. Y a mí me plantea problemas, porque una de las consecuencias es el aislar a la mujer. O la reforma que propone el Ministerio ahora de permitir a niñas de 16 años que tomen esta decisión en solitario, lo que tú estás haciendo es aislar a estas niñas de sus familias, de su entorno social, y dejarlas solas ante sí mismas y ante el Estado. No hay nada intermedio entre el Estado y la mujer. Y recordemos que esta es una situación que siempre es traumática, que además es aterradora por las consecuencias que puede tener, y las deja solas. Uh-huh. Además, antes ellas han aludido al Estado. A mí es que el Estado, yo como soy muy liberal, a mí el Estado me genera problemas, ¿eh? Porque el Estado no es un ente abstracto benévolo. El Estado es una pisonadora. Y tú te encuentras a un funcionario. Un ejemplo reciente lo tenemos en Brasil, con esta jueza enloquecida intentando coaccionar a una niña de 11 años para que llevara una niña de 11 o 12 años para que continuara con un embarazo en unas condiciones absolutamente brutales. Mira, esto tiene que resolver la familia, no el Estado. A mí esa situación de aislamiento de la mujer, que se deriva de este foco en la intimidad, me genera un problema. Perdón, no sé si me he desviado de la conversación. No, pero tiene una derivada que va más allá. O sea, una de las barbaridades o de las... O sea, creo que en la retórica de la batalla, por decirlo de alguna manera, mucha gente ha dicho muchas barbaridades, pero una de las más contundentes ha sido aquella que decía que por el hecho de que la mayoría del Tribunal Supremo norteamericano esté formada por hombres, no podrían juzgar un asunto que afecta a las mujeres, lo que nos generaría toda una dinámica de que sobre los derechos de los indígenas solo pueden juzgar indígenas, sobre los derechos de los animales solo podrán juzgar los animales, y sobre los derechos de los niños solo podrán juzgar los niños. Entonces, ha habido gente que lo defendía con total contundencia, que aquellas cosas que afectan solo a la mujer solo pueden ser, en este caso, juzgadas por las mujeres, pero se iba mucho más allá y algunos planteaban que incluso solo podían ser legisladas por las mujeres. Pero claro, entonces
todo lo que afecta a los derechos de los homosexuales, por ejemplo, solo puede ser regulado por homosexuales, todo lo que afecta a los derechos de los católicos solo puede ser regulado por los católicos. O sea, es una concepción social en la línea del aislamiento que tú generas absolutamente fragmentada, en la que es imposible la convivencia social, porque al cada uno se van formando grupos que fomentan además el elemento identitario, en el que cada uno tiene derecho supuestamente a juzgar por lo que le afecta casi personalmente, porque llevado hasta el ridículo, es que ni siquiera los grupos nos genera, o sea, serían un argumento de legitimidad suficiente para regular, porque a lo mejor deberían regular sobre el aborto solo aquellas mujeres que están en condiciones de quedarse embarazadas y por tanto dejamos fuera a todas las mujeres de más de 50 años, por poner un ejemplo. O sea, cuando empezamos a llevar ese argumento o a aplicar ese argumento de manera literal, la sociedad se descompone, desaparece literalmente, en mi opinión, y se convierte en un conjunto de individuos que cada uno acaba teniendo una legitimidad que no se acaba de entender muy bien de dónde viene, para regular solo en aquellos aspectos o para intervenir solo en aquellos aspectos que le afectan directamente. Y eso es brutal en términos jurídicos. Nos pedía la palabra Beatriz hace unos minutitos. Sí, no, de lo que ha comentado David, bueno, es discutible si el Estado es un agente benigno o maligno o no, pero lo que sí que está claro es que en el caso particular de las menores de edad, pues bueno, si existe la figura de ser menor de edad es por algo y no es solo para casos de aborto, sino en general pues porque se considera que hasta una determinada edad pues eso puede ser, pero no una limitación a tu libertad, sino una protección frente a abusos, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en el caso de cuántos escándalos ha habido recientemente de menores tuteladas, etcétera. Al final me parece que cuantas más capas pueda haber de atención ante una situación de potencial vulnerabilidad, pues más protección habrá para las personas en ese caso, ¿no? Pienso que quitar esa capa adicional puede ser una vía de encubrimiento, pues, de situaciones irregulares o incluso de delitos. Álvaro, ¿querías comentar algo? Sí, porque lo que dice Rafa sobre llevar al extremo el argumento de uno de los argumentos que se ha escuchado a raíz de la legislación, de la decisión de la Corte Suprema, o lo que acaba de decir Bea en torno a la figura del menor. Claro, al final estamos generando ordenamientos o leyes contradictorias, ¿no? Es decir, si consideramos que el menor está especialmente protegido y resulta que la nueva legislación lo quiere enfrentar a una situación o a una decisión como la del aborto, quitándole la protección que, por otro lado, el ordenamiento jurídico le otorga para otro montón de cosas, estamos creando ordenamientos jurídicos contradictorios y parece que no pasa nada. Entonces, ¿hasta qué punto la retórica política, esa retórica promovida, como comentaba Rafa, por grupos que promueven el elemento identitario, etcétera, está intoxicando o está pervirtiendo la lógica jurídica? Porque en España, oye, estamos a las puertas o ya se ha iniciado el proceso para la nueva ley que quieren hacer. Entonces, en términos políticos sí lo entiendo, en términos sociales sí lo entiendo, en términos jurídicos me parece incomprensible. Sí, yo creo que hay un ejemplo muy claro que tiene que ver con la evolución de la legislación que protege a los animales, aunque pueda parecer contradictorio. O sea, hoy en día hay gente que dice que es demagogia, pero es real. O sea, hoy en día hay determinadas especies que están mucho más protegidas en el seno materno que la especie humana. Es así, es real. O sea, digo, por la legislación vigente, ¿no? O sea, puede ser un argumento, pero pone de manifiesto, en mi opinión, cierta diferencia de sensibilidad. O sea, pone de manifiesto el valor que se otorga al bien jurídico protegido, por decirlo de alguna manera. Determinadas especies en extinción están protegidas antes de su nacimiento, es un hecho y es así, y es fruto de una evolución con la que yo además estoy totalmente de acuerdo, que tiene que ver con proteger la vida desde sus fases más tempranas. O sea que no me parece irracional. Pero yo creo que, o sea, por enganchar lo que preguntaba David al principio, que todavía no le hemos contestado, ¿no? O sea, yo creo que la legislación española hay un antes y un después en la reforma de Rodríguez Zapatero, ¿no? O sea, y tiene que ver más casi con el fondo del asunto que con las consecuencias, porque el número de abortos no ha
no ha aumentado de una forma espectacular con una legislación o con otra, pero el aborto pasa de ser una excepción ante supuestos determinados, en concreto 3, a convertirse en una posibilidad en la que lo único que condiciona la práctica o no del aborto es el tiempo, no es el nivel de desarrollo o el número de semanas transcurridas desde el inicio del embarazo, ¿no? Ahí, de alguna manera, se consolida ese concepto de derecho del que veníamos hablando, ¿no? O sea, yo hasta la semana X tengo derecho a abortar sin ninguna justificación, mientras que en la legislación originaria, que fue la que además fue amparada por el Tribunal Constitucional, lo que se establecía es que la vida en el seno materno era digna de protección, y se decía literalmente, más allá de que no se le reconociera el derecho a la vida, y esto también es un hecho, era digna de protección y ahora merecedora de protección, salvo en determinados supuestos en el que había un bien jurídico superior, que podía ser la salud de la madre, la viabilidad del feto o en caso de violación. Entonces, el cambio radical y que el que actualmente está en vigor es ese, es el desvincular la permisibilidad, o sea, el que se pueda abortar de casos concretos y establecer una norma general que solo tiene que ver con el tiempo y que cuando se supera ese tiempo vuelve a aplicar la lógica de los casos, ¿no? No sé si Elena y Beatriz, que Sí, conocen o sea, muy de cerca estas últimas variaciones legislativas. sí, bueno, realmente en España la nueva ley que propone el gobierno no va a tocar los plazos, o sea, en los plazos no va a variar, van a ampliar el derecho en otros temas que si queréis luego comentamos, pero que al hilo de lo que decía Rafa, lo que me preocupa es esa esquizofrenia moral de que un mismo hecho pueda ser en un sitio un crimen y en otro país o en otro estado una cosa completamente inocua, tanto para la madre como para el feto, y claramente con esta sentencia se ha roto un consenso. Y esto puede replicarse en Europa, porque en España, por ejemplo, tenemos asumido que el aborto es un derecho porque hay una ley orgánica que lo ha desarrollado y que lo ha engarzado el derecho al aborto en el derecho a la integridad física y moral de la mujer y el derecho a la intimidad familiar, que eso sí que está en la Constitución. Y creo que en el resto de estados de Europa pasa un poco lo mismo, pero es que esas leyes orgánicas se pueden cambiar mediante mayorías, o sea, los consensos pueden cambiarse y como bien ha dicho Rafa, no está inscrito el derecho al aborto en ninguna Constitución. Entonces, o sea, yo creo que está por ver que sí. David, ¿querías apuntar algo? Bueno, antes Rafa ya me ha visto la cara y ha dicho sí, es verdad. Yo simplemente porque conste en acta, a mí no me parece que el símil con la protección del lince sea ni válido ni recomendable, porque son cosas muy distintas. Pero vamos a no enredarnos en eso. Yo sí quería hacer un matiz porque habéis estado, y quizá el enredo lo he empezado yo cuando he hablado de polarización. Cuidado, yo me refería a polarización en la opinión publicada o entre los intelectuales. Pero lo que nos dicen las estadísticas y la demoscopia, Rafa, aquí corrígeme porque tú lo conoces mejor que yo, es que tal polarización no está en la calle, ¿eh? Hay un consenso y además es consistente a través del mundo avanzado en el que hay una inmensa mayoría que es partidaria de leyes muy laxas en el primer trimestre, de endurecer esas leyes en el segundo trimestre, de prácticamente prohibir el aborto en el tercero. Y la polarización se produce no a nivel social de calle, se produce fuera, se produce entre nosotros, entre las clases parlantes, y sobre todo entre las clases parlantes politizadas, ¿vale? Y luego, por recoger lo que comentaba, que es una cuestión puramente jurídica, o más jurídica y política que moral, yo no estoy del todo seguro de que eso sea una cosa mala. El hecho de que haya diversidad digamos, legislativa. Desde luego en Estados Unidos el sistema está pensado para que sea así. Y genera una válvula de escape social. Por ejemplo, el estado de Illinois, que está incrustado dentro de la zona geográfica donde se va a restringir más severamente el aborto, ya se están preparando para darle salida a esa presión, para acomodar a esas mujeres que van a tener que no pueden abortar en su estado de residencia y van a tener que salir. Lo que ocurre es que esto genera toda otra serie de problemas jurídicos.
Porque si tú ayudas a una mujer a que vaya a cometer un delito en el estado de Illinois, cuando te pilla la policía, ¿eso tú estás cometiendo también un delito o no? La mujer que retorna, ¿esto es delictivo o no es delictivo? O sea, genera otra serie de debates regulatorios y jurídicos distintos, pero la realidad en sí, yo tampoco termino de... No lo sé, me genera dudas. ¿Rafa? Pero no, porque yo creo que ese es el otro elemento de fondo que está presente en la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano, que tiene que ver con que si esto es un asunto de derechos fundamentales o esto es un asunto de consensos. Entonces, si esto es un asunto de consensos, el cambio de consenso puede generar cambios regulatorios. No sé si me explico. Y por tanto, el aborto tiene que estar sometido a la regulación, a una regulación que puede ser cambiante. Y no pasa nada cuando no existe un consenso sobre determinadas materias, no sé si me explico. O cuando ese consenso cambia, que esto es muy importante. O sea, que creo que describes de una manera bastante fiel en la situación de la opinión pública, pública, no publicada en el momento actual, ¿no? Y que en general en los países occidentales, por llamarlo de alguna manera, existe un consenso sobre esos 3 trimestres de los que hablabas. Pero es que hace 50 años el consenso era radicalmente distinto. O sea, cuando se aprueba Roe versus Wade, la mayoría de los norteamericanos estaban a favor, o sea, estaban en contra del aborto, en términos de opinión pública, no de opinión publicada. Hoy en día, que en determinados países latinoamericanos, como hablasteis como hablasteis en el último podcast, determinadas Cortes Supremas están decidiendo garantizar o sea, proclamar el derecho al aborto a través de una vía jurisprudencial. Las opiniones públicas de esos países, las públicas, no las publicadas, repito, están en contra del aborto y por tanto este argumento que se aplica en Estados Unidos, que es que 6 hombres blancos han decidido contra la nación norteamericana, es sorprendente que no se apliquen en todos estos países, el último de ellos Colombia, donde son los tribunales los que están tomando decisiones en contra de la mayoría de la sociedad. Entonces, quizá en una sociedad, en sociedades plurales y fragmentadas, la mejor forma de regular esto para tratar de alcanzar cierto consenso social es someterlo a las leyes de las mayorías. Entonces, yo sé que en los dos extremos, y aquí no quiero hacer ningún tipo de demagogia, o sea, que para unos esto es someter a la regulación algo que es de derecho natural, por decirlo de alguna manera clara, y para otros lo mismo, pero al revés, es someter a la regulación un derecho fundamental de la mujer y que, por tanto, es inconcebible desde las dos perspectivas, por decirlo de alguna manera. De hecho, los grupos conservadores norteamericanos han criticado la sentencia del Tribunal Supremo porque no proclaman el derecho a la vida de una manera contundente, por decirlo de alguna manera, sino que simplemente es un cambio muy profundo, pero dicen que el asunto es competencia de las legislaciones de cada uno de los estados, ¿no? Entonces, ese tema, que en mi opinión es el otro elemento fuerte de la sentencia del Supremo, tiene muchísimo trasfondo, como veníais diciendo, en la línea de lo que estaban diciendo Bea y Elena y lo que has dicho tú, David, sobre la necesidad de alterar los consensos o sobre la necesidad de que las leyes recojan los consensos, pero que las leyes, al recoger los consensos, también sean capaces de recoger los cambios en estos consensos, por decirlo de alguna manera. Sí, pero Rafa, a mí lo que me preocupa, y enseguida os paso a vosotras, a mí lo que me preocupa es cuando esos consensos cuando el Estado no refleja los consensos, sino que intenta imponerlos. Es lo que a mí me genera dudas muy serias. Por ejemplo, en el caso de Polonia, ha habido una actitud del gobierno polaco que yo creo que es evangélica y que está evangélica en el sentido de militante y que no responde a la... Es una imposición ideológica de un sector minoritario de la sociedad, como yo entiendo que ocurre no ya con la sentencia, que es que esta es otra. Pues se nos olvida que esta sentencia, Dobbs, la sentencia que ha publicado ahora la Corte Suprema, es en respuesta a una denuncia del bando pro-choice que quieren parar la legislación del estado de Mississippi, que básicamente lo que quiere hacer es establecer una ley de plazos, que es más liberal que la francesa o la española. Es que es más liberal que la francesa o la española. Es que quieren, me parece que se van a la semana 16 o por ahí, que nosotros estamos en la 14. Sí. Es que esto está muy lejos. Esa posición del movimiento pro-choice está fuera del consenso norteamericano.
Igual que yo creo que la sentencia de la Corte Suprema también, ¿eh? El consenso en los Estados Unidos era dejar las cosas como estaban e ir introduciendo leyes de plazos, que es un poco a lo que iba la legislación. Entonces yo creo que una cosa es que, no sé, en España, pues los grupos pro-life, que suelen ser, en España están asociados al mundo católico y actúan en la sociedad civil, fenomenal. O los grupos feministas que hacen manifestaciones. Perfecto. El problema es cuando esa labor de persuasión se hace desde arriba, desde el Estado, porque entonces ya no es persuasión, es coacción. Y es imposición de unos valores determinados sobre... veo, Elena dice que no. Sí, sí, pero bueno, que es que esto es como lo de ser neutral, o sea, es muy difícil, quiero decir, ahora mismo y más con la ley ahora que viene en España, o sea, no te obligan a abortar, pero te van orillando hasta que estás entre la espada y la pared y no hay otra alternativa, sobre todo para las personas que están en situación de vulnerabilidad económica. Entonces, o sea, que el Estado sea neutral, creo que puede lograrse, pero es muy difícil. Desde luego, o sea, no me parece recomendable prohibir el aborto en un estado, penalizarlo y encima no dar alternativas, ¿no? Pero, o sea, pero que es que la neutralidad es muy difícil de alcanzar, o sea, y esto es o sea, un argumento que suelen usar mucho la gente pro-choice es, no, oye, que el mundo conservador o que el mundo católico no intente imponernos su moral a nosotros, pero bueno, es que todas las decisiones legislativas tienen una moral detrás, o sea, la moral conservadora, la moral católica, la moral progresista o la moral anarquista, o sea, quiero decir... aquí se trata de, la democracia es eso, argumentar, a que haya un debate público y que las mayorías lo decidan. Coincido en lo que dice Rafa, que es muy, o sea, es muy frustrante para ambos bandos ver que una cosa que es tan, no sé, tan radical, ¿no? Oye, unos consideran que la libertad de la mujer es sagrada y otros consideran que el derecho a la vida es sagrado. Pues ver esas concesiones, pues no es agradable, pero es que la política es el arte de lo posible y desde luego yo no veo otra solución. Bueno, por matizar, yo no he hablado de neutralidad, ¿eh? Lo que sí, que además tienes toda la razón. A lo que yo aludía es a la necesidad de que el Estado, ese poder coactivo y especialmente en temas tan sensibles, esté lo más próximo posible del sentir mayoritario, que no es lo mismo que neutralidad. Efectivamente. Y Rafa se frustra. No, porque nos metemos en un charco de la leche. O sea, yo entiendo el papel del Estado y ese papel del Estado de no tratar de imponer sus principios o su moral frente al consenso social. Pero claro, cuando eso lo aplicamos a los jueces, joder, tengo muchas más serias dudas. No sé si me explico, o sea, hasta qué punto los jueces tienen que adaptar sus decisiones a los consensos sociales. Es que es la leche. O sea, es que entonces el papel de la judicatura en sí mismo se difumina y se convierten en en una especie de eco de la legislatura, una especie de segunda cámara, de cámara de control o de cámara de enfriamiento, como se dice a veces del Senado. O sea, es evidente que los jueces no pueden llevar a cabo una labor legislativa donde no la está llevando a cabo el legislador para adaptar sus decisiones al ambiente social o al consenso social, porque si no pierden su papel y de alguna manera resquebrajan, en mi opinión, la división de poderes. Hombre, yo me refería al legislador, ¿eh? No a la aplicación de la ley por el brazo judicial. Yo me refería al marco normativo, al legislador, que yo creo que ahora mismo, tanto en Estados Unidos como aquí, está bastante alejado del consenso social. Pues de verdad, creo que es que la clave es que es una disputa muy, muy intensa, pero que es ajena a la opinión pública, en el sentido de que la opinión pública no lo tiene. Hay un consenso bastante claro, además creo que coincidías conmigo, ¿no, Rafa? De que en el primer trimestre hay que regularlo y a partir de ahí restringirlo cada vez más, que además tiene que ver también con los avances médicos. Bueno, sabemos cómo funciona la formación humana. Entonces, bueno, pues solamente por matizar eso. Quería pasar un poco página en ese sentido, también por dos motivos. Creo que por una parte nos hemos centrado, y esto se lo pregunto específicamente a Elena y Beatriz, porque nos hemos centrado mucho en la cuestión del derecho, evidentemente, de la mujer, de darle posibilidades para que pueda tomar la decisión no condicionada, teniendo todas las posibilidades abiertas, pero creo que incluso
en el caso de la ley española o de la propuesta legislativa española, va incluso más allá, y me estoy refiriendo en este caso ya no solo a la madre, sino a la cuestión de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia de cara a médicos que puedan hacer prácticas abortistas, y creo que ahí nos metemos en otra cuestión que ya va incluso más allá de la madre y va de la propia moral del médico en cuestión. No sé vosotras esta cuestión desde qué punto de vista lo tratáis. O sea, a ver, en teoría en teoría el registro de objetores que regula la ley, o sea, el derecho a la objeción de conciencia, en teoría permanece intacto y todos los profesionales de la salud que no quieran realizar un aborto pueden seguir sin hacerlo. Entonces, lo que el gobierno ha planteado en este anteproyecto es incluir un registro de objetores en los centros públicos a efectos organizativos, porque lo que quieren facilitar es el acceso al aborto, que cualquier mujer pueda abortar en un hospital cercano a su domicilio y que no tenga que viajar ni cruzarse España para abortar. Entonces, en teoría, el registro de objetores, ya hay un precedente en la Comunidad Foral de Navarra, en teoría el registro de objetores no es inconstitucional si no se usa para discriminar por cualquier razón a esos profesionales que objetan. Entonces, para nosotras no es tan conflictivo en la regulación, sino cómo se va a aplicar después y cómo se va a defender que esa objeción de conciencia no sirva para discriminar a un médico, porque puede ser muy difícil, o sea, en un hospital, y todos sabemos encima cómo funcionan los nombramientos en la sanidad pública, quiero decir, si tu jefe es proabortista y tú objetas de conciencia, pues, o sea, ¿cómo se va a gestionar pues las promociones, las plazas y todo eso? Entonces, para mí es un problema más de cómo se va a aplicar. Pero de nuevo se podría haber abordado el problema de una manera más creativa. Pues en vez de registrar a aquellos que no quieran, registrar a aquellos que, por ejemplo, quieran. A ver qué resultado sale. Se me ocurre. O sea, y ahí hay un elemento que tiene algo también de fondo que tiene que ver con la propia, o sea, concepción del aborto como un derecho prestacional, ¿no? O sea, con el hecho de que últimamente ha salido bastante en los debates sobre la ley, que, o sea, se dice literalmente no puede ser que en una comunidad autónoma no haya acceso al aborto en la sanidad pública, ¿no? Porque porque los objetores de conciencia sean, o sea, porque todos los médicos o todos los ginecólogos de esa comunidad autónoma sean objetores de conciencia, ¿no? Entonces, hay una especie de imposición de tratar de evitar, de alguna manera, en mi opinión, que la objeción de conciencia acabe impidiendo este acceso. Y se da una contradicción que no creo que sea un argumento básico, como decíamos antes con lo de los animales, pero me parece que es bueno ponerlo sobre la mesa porque, o sea, porque en mi opinión sí que refleja ciertas tendencias de pensamiento que es bueno poner de manifiesto, al menos en su contradicción, que tiene que ver con la derivación de abortos a la sanidad privada. O sea, hay un principio básico que parece que está consolidado en la izquierda, que es que la sanidad privada debería permanecer al margen y que los hospitales no deberían derivar la atención médica a la sanidad privada, y parece que los vientos legislativos de este gobierno, por lo que se ha publicado en el último mes, van en esa línea. Sin embargo, en el tema del aborto no se cuestiona que en mi opinión, o sea, aquí los datos los tengo sin actualizar desde hace tiempo, pero al menos hasta hace 5 años, la gran mayoría de los abortos se realizaban en clínicas privadas, derivadas por la sanidad pública, o sea, financiadas por la sanidad pública, pero se realizaban en clínicas privadas. Y ahí eso no parecía generar ningún conflicto a los que defienden que una rodilla no se puede operar en la sanidad privada o no se puede derivar a la sanidad privada, ¿no? Álvaro, ¿me pedías antes la palabra? Sí, digo, oye, ya que hemos entrado en el contexto español, habéis repetido, tanto Rafa como Bea como Elena, la necesidad de someter la legislación en general, y en el caso concreto que estamos hablando del aborto, o que sea reflejo de los consensos sociales, que inevitablemente pasan por un consenso político, por un juego de mayorías políticas. Mi duda es si esos consensos son posibles en un tema tan de absolutos como el del aborto. No sé si son posibles. O sea, no es retórica, ¿eh? Eso es una pregunta que os lanzo. No tengo ni idea de si esos consensos son viables. Entonces yo no sé, Bea, Elena, ¿qué opináis vosotras?
Sí, bueno, yo creo que desde luego, no sé si son posibles o no, pero son difíciles y más en los términos en los que se plantea el debate, en los que básicamente pues no se reconoce a la posición del otro ninguna validez. Entonces, pero estoy contigo en que evidentemente, claro, es que es muy complicado porque una cosa es un análisis desde el plano político y otra cosa es desde el plano jurídico. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Rafa, que es que resulta inconcebible pensar que unos jueces o en general el poder judicial se tenga que someter o que tenga que reflejar en sus sentencias consenso alguno, ¿no? Al final yo creo que el derecho es un mundo en el que es como o A o B, ¿no? Pues o fallan a tu favor o fallan en tu contra. Y no es tanto de llegar a un punto medio y a unos equilibrios. Sin embargo, la política sí que creo que puede ser más pues bueno, lo que yo veía, ¿no? El intentar regular una realidad que subyace y ver cómo se puede abordar esa situación, pero creo que desde perspectivas diversas, porque quizá la palabra pro-choice es un poco torticera porque al final pues podría ser equivalente para mi gusto a pro-aborto y tampoco utiliza. Mm. Bueno, es la retórica habitual, ¿no? En cualquier tipo de este conflicto de guerras culturales, pues el pro-choice, el pro-life, ¿no? Siempre a pro, ¿no? Nunca nadie quiere reflejarse como anti, ¿no? En este caso. Álvaro quería replicar, perdona que te he cortado. No, replicar no, añadir, claro, que además Javi ha dicho una palabra y es guerra cultural. Entonces, es que a lo mejor la única posibilidad de llegar a un consenso es sacar el aborto de esa dialéctica de guerra cultural, ¿no? Y luego, antes también habéis, yo es que voy tomando mucha nota, entonces, antes habéis también comentado, claro, la necesidad o el objetivo de llegar a un consenso implica no solo que una parte reconozca la validez de la otra y viceversa, sino que ambas estén dispuestas a la frustración y a saber que sus posiciones no van a ser plenamente recogidas en un ordenamiento jurídico o en una decisión legislativa en un parlamento. Entonces, digo, no es por eso decía que no es réplica, es por ahondar en eso, y bueno, la dificultad que conlleva a día de hoy a grupos muy cohesionados, con un elemento identitario muy fuerte, en el que además el argumento de la agresión externa funciona muy bien como elemento de movilización, plantearles que van a tener que frustrar muchos de sus objetivos para llegar a un consenso viable. Ujú. David me pedía antes la palabra, pero voy a anticipar ya el último tema y te dejo ya que lo respondas todo junto. Sobre esto que comentábamos de guerras culturales y de la concepción de esta batalla, no sé cómo veis también cuestiones como la manifestación que hemos vivido en Madrid hace unos días, ¿no? Donde al final se mezclaban muchas demandas y una postura ideológica un poco un totum revolutum, ¿no? En esta manifestación que hablaban unos 20.000 personas aquí en Madrid a favor de la vida, en contra del aborto, pero que se mezclaban también cuestiones patrióticas de nacionalismo español, una visión ideológica muy clara, ¿no? Y quizá el aborto, y un poco también recogiendo el guante de lo que apuntaba Álvaro, habría que sacarle del debate izquierda-derecha, ¿no? Me parece que es simplificar mucho la cuestión y no sé qué os parece y si eso puede exacerbar aún más las posturas de cómo lo ha venido siendo en los últimos meses. David. Uy, muy bien, te agradezco la intervención porque la verdad es que has anticipado justamente lo que iba a decir yo, y es que yo creo que la pregunta de Álvaro habría que darle la vuelta. Y yo insisto en que en las sociedades avanzadas el debate, el consenso en la opinión pública ya existe. Lo que es un intento deliberado y además muy intenso de ciertas élites políticas de crear una falta de destruir ese consenso e imponer otro. Con medios además un tanto torticeros. Mirad, un ejemplo, además, Bea y Elena lo han mencionado antes y hemos pasado de puntillas. Desde el punto de vista del movimiento feminista, sería perfectamente, y más un movimiento feminista asociado a la izquierda, sería perfectamente lógico legislar para que a toda mujer que se encuentre en situación de vulnerabilidad y quiera abortar, o con toda mujer, y si me apuráis,
que esté embarazada, se legisle y se le den una serie de derechos no de derechos, sino de herramientas asistenciales para garantizar que tenga plena libertad de elección a la hora de interrumpir el embarazo o no, y que las condiciones materiales afecten lo menos posible. Y no me estoy refiriendo al típico argumento que a mí me parece un poco torticero del bueno, pues tú pares, lo das en aborto y te olvidas, porque las cosas no funcionan así. Pero sí al argumento de, pues oye, en función de la renta, en función de si estás estudiando, pues se te dan una serie de ayudas materiales para que la crianza del niño, el embarazo y la crianza del niño te afecte lo menos posible. Esto no se ha contemplado con seriedad, y digo con seriedad por nadie, porque es el típico, esta es la clase de argumento que neutraliza la tensión, neutraliza la guerra cultural, porque es un argumento en el que los sectores más recalcitrantes de la Iglesia Católica estarían muy cómodos, y los sectores más recalcitrantes del movimiento feminista de izquierdas pues también estarían muy cómodos. Y es precisamente por esa comodidad compartida por la que este tipo de, aparte de los recursos, claro, por el que este tipo de argumentación no ocupan el lugar que deberían ocupar. Y por contra, abundando lo que decía Javi, yo estaba pensando en el contexto norteamericano, cómo el derecho a abortar se mezcla con el derecho a portar armas, que además hemos tenido dos sentencias seguidas. No, Rafa pone caras. Yo me refiero y además esto, Rafa, tú lo conoces muy bien. El sector de opinión más intransigente en los dos campos suele ser el mismo y suele estar alineado. Y son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la una con la otra. Javi hacía alusión a la mani de ayer. A ver, ya me dirás que tiene que ver el aborto con las banderitas de España y con derribar al gobierno de Pedro Sánchez. Oye, que si hay un país hay un partido en este país que es católico, apostólico y romano y muy conservador en temas sexuales, es el PNV. Que estos no van con banderitas de España, van con otra cosa. Sin embargo, se mezcla y es una estrategia deliberada. Por eso decía que yo creo que la pregunta que planteaba Álvaro, que es muy interesante, hay que cogerla al revés. Es cómo el aborto se ha puesto al servicio del sectarismo político y de la polarización, que es un poco un argumento circular que llevamos todo el rato, ¿no? Pero bueno, no sé si vosotros lo veis así. A ver, yo creo que hay una serie de elementos que es importante. En primer lugar, que es legítimo defender otros consensos. O sea, la defensa de otros consensos, o sea, de intentar crear otros consensos, es lo que garantiza el progreso social. Si nadie hubiera cuestionado los consensos existentes, seguiríamos en la cueva dándole a las piedras. O sea, no nos engañemos. Entonces, en ese sentido, no nos podemos escandalizar porque hay gente que defienda que los consensos existentes no son válidos y que es bueno promover otro tipo de consensos siempre que lo hagan dentro de un entorno favorable. No sé si me explico. El otro día decía Javier Gomá con cierta gracia que se manifestaría, no decía sobre qué tema, pero parecía que era evidente sobre decía se manifestaría cuando existiera un contexto favorable al diálogo, no ya a la cuestión. Y este es el elemento esencial, o sea, que el problema de promover otros consensos es cuando se hace, como tú bien dices, de manera torticera, utilizando argumentos falsos, retorciendo los argumentos, presentando casos extremos como si fueran la generalidad de los casos. Y en ese sentido es muy difícil establecer un diálogo que permita de una forma democrática llegar a consensos existentes o nuevos, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, y me reía antes, es que, o sea, no nos engañemos, podemos criticar la manifestación del domingo, pero es que entonces tenemos que criticar, y además yo las criticaría, todas las manifestaciones como expresión de acción política. O sea, es que las manifestaciones en sí mismas han perdido el sentido en una sociedad tremendamente polarizada, han perdido su sentido hace mucho tiempo. O sea, no nos engañemos. O sea, que la gente que se manifestó, pues por poner un ejemplo contrario contra la guerra de Irak, no, o sea, o con el tema del Prestige, no tocaron al gobierno, simplemente querían que se adoptaran medidas en la playa. O sea, que las manifestaciones, por definición, en cuanto que unifican toda la posición política y en una sociedad ideologizada o polarizada, acaban siendo una amalgama, pero todas, y esto creo que es importante, una amalgama de intereses o valores o modos contrapuestos que no son nunca la mejor expresión de la política, solo para aquellos que asistieron, que todos ellos
tienen sensación de haber hecho historia en términos democráticos, por decirlo de alguna manera, en todas las manifestaciones, ¿no? Entonces, o sea, creo que el problema no es la manifestación del domingo, que no, o sea, creo que el problema, en mi opinión, es la propia dinámica de las manifestaciones o sea, como intento de reflejo de mayorías sociales que hace muchos años que dejaron de serlo, ¿no? Y por último, y acabo ya porque me estoy enrollando un montón, o sea, me parece que el tema de fondo que ponía David de manifiesto es eso, es que, o sea, en España la derecha, lo católico, y como el aborto se trata de meter como algo católico, incluso en tu propia introducción, acaba inutilizando el debate, porque al final el aborto es un tema político por definición y es un tema de derechas. Yo siempre he dicho que, aunque cada vez me arrepiento más de haberlo dicho, pero que si dentro del Partido Socialista existiera una corriente razonable a favor, o sea, que se cuestionara el aborto como derecho, yo probablemente me sentiría mucho más cercano a las posiciones socialistas que a las del Partido Popular. Y lo digo conscientemente y lo he dicho conscientemente algunas veces. O sea, yo a veces envidio a los italianos en el sentido de que tienen una izquierda que no es anticatólica, que no convierte los asuntos, o sea, que pueden discutir de la eutanasia con total normalidad, como os hemos visto en los últimos meses, o del aborto sin necesidad de convertirlo en un casus belli que te identifica políticamente de por vida, ¿no? Entonces, creo que en España, y entiendo que esto tiene gran parte de culpa la guerra civil, pero creo que en España seguimos arrastrando una incapacidad real de discutir temas fuera del marco, por así decirlo, o de ese marco donde lo católico, la derecha y los temas morales se identifican como una unidad, ¿no? Y perdón por haber abusado de la palabra. No sé si Elena y Beatriz quieren aportar algo más. Sí, no sé, nosotras, o sea, al final pensamos que, o sea, hay cosas que son netamente positivas tanto para las mujeres como para el no nacido y son más ayudas, más asistencia, más asesoramiento laboral, más garantías de información, o sea, más medidas dentro de los protocolos sanitarios en los centros de asistencia primaria para asegurarse de que las mujeres de verdad actúan con libertad. O sea, hay cosas con las que todo el mundo estaría de acuerdo y nadie las está defendiendo, los Provida tampoco. Entonces, hay casos hay muchísimas asociaciones que están con mujeres en situaciones de vulnerabilidad, reportan casos de que parejas sentimentales ejercen violencia psíquica o física contra las mujeres embarazadas para que aborten. ¿Alguien les pregunta a las mujeres embarazadas que abortan si han sufrido algo de violencia? Porque eso no está protocolizado como si está para otros casos cuando apareces con un moratón en el brazo. Ahora el gobierno quiere retirar el sobre que es el único instrumento que tenían algunas mujeres en situaciones vulnerables para conocer las ayudas a las que tenían derecho si al final decidían seguir con su embarazo. Bueno, pues eso ahora, por ejemplo, lo quieren retirar. Estoy segura de que muchísima gente del PSOE, muchísima gente progresista y conserva y de izquierda está de acuerdo en que no es bueno retirar esa información que en el fondo empodera a las mujeres, ¿no? Entonces es una pena que la oportunidad que hay ahora con esta reforma de la ley de aborto no se va a cambiar lo fundamental, que son los plazos ni los supuestos en los que se pueda abortar, pero sí que hay cosas que pueden mejorar la vida de muchas mujeres. Y nadie está discutiendo sobre ellas y no veo lo que esté en el debate público. Entonces, bueno, pues yo animaría a ambos sectores, o sea, tanto los pro vida como los pro aborto, a que intenten llegar a consenso y sobre todo los pro vida, pues que también piensen creativamente, ¿no? O sea, que también piensen en qué cosas pueden ganar centímetro a centímetro, bueno, en favor de las mujeres y en favor del no nacido. Beatriz. Sí, no, yo fundamentalmente repetir lo de siempre, que al final el debate de lanzarse eslóganes unos a otros, pues no me parece que esté siendo muy fructífero y es una pena porque evidentemente lo que hay detrás de esto pues es muy fundamental, son las vidas de muchas personas. Entonces, pues creo que es una pena que no se pueda abordar este debate de una manera un poco más constructiva. Pues lo dejamos aquí por hoy, si os parece. Muchas gracias por haber pasado estos últimos minutos de la temporada con nosotros. Beatriz, Elena, esperamos que os lo hayáis pasado bien. Muy bien. Gracias a ti también, Rafa, por acompañarnos un programa más. Placer. Álvaro, David, a vosotros os veo la temporada que viene. Espero no veros en verano.
Que nos tenemos muy Ojalá. vistos. Yo os perseguiré especialmente a ti, para que no duermas. Muy bien. Que sepas que la próxima temporada te cortaré mucho más el micro que esta temporada, para ir sentando precedente. Os deseamos al oyente un feliz verano, unas estupendas vacaciones, si las tenéis. Y bueno, os queremos avanzar. Ya estamos preparando la próxima temporada. Tenemos alguna sorpresa preparada, al margen de lo de cortar más a menudo a David. Así que para no perderosla, o si queréis aprovechar el descanso para escuchar alguno de nuestros anteriores programas, recordad que podéis encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Spotify, al igual que en YouTube, donde os podéis suscribir para que pues, os avise cuando regresemos en septiembre. También puedes estar al tanto de lo que hacemos en Twitter, en la cuenta @culturpol y nuestra web culturaspoliticas.com. Felices vacaciones y hasta septiembre.